Rueda de prensa de la Dirección Provincial y quería comenzar trasladando mis condolencias a todas las vecinas y vecinos de Murcia, a todos los allegados de las víctimas, de las 13 víctimas, que espero que sean las últimas, de ese incendio que se provocaba en la zona de discotecas de esta ciudad. Desde aquí mis condolencias y ojalá que se recuperen pronto todos los demás heridos. Luego, una segunda cuestión. Ayer mismo me desplazaba a Madrid para participar, junto a la totalidad de los secretarios generales de las provincias de nuestro país, para firmar el manifiesto de apoyo a la investidura de nuestro secretario general, del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Una posición, un manifiesto avalado por la práctica totalidad, yo diría la unanimidad de todos los militantes del PSOE de Cádiz, que permitían el que apoyase ese manifiesto, un manifiesto para darle continuidad al Gobierno de coalición progresista que hemos mantenido en los últimos 5 años con grandes avances en nuestro país. Un Gobierno para que siga asentando la democracia y haciendo avanzar a nuestro país con políticas integrales de igualdad de género, con políticas de convivencia que permitan el reducir la hostilidad, la crispación que heredamos en el año 2018 en las relaciones entre Cataluña y el resto del país. Un Gobierno que permita crecer en empleo, que permita crecer en las pensiones y que permita, en definitiva, el contar con el escudo social, que creo que es la parte más brillante que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha permitido el que no se haya impuesto en las últimas elecciones del 23 de julio la suma de las derechas, la suma de la derecha con la extrema derecha. Por tanto, este tiempo que hemos perdido, 1 mes y medio que el señor Feijóo quiso para negociar y que desgraciadamente ha visto que tiene el aislamiento, la soledad. Sabía que eligiendo a un socio principal o un socio prioritario, el mismo que le acompaña en el Gobierno autonómico de Extremadura, el mismo que le acompaña en el Gobierno autonómico de Aragón, de Baleares, o el mismo que le acompaña en más de 140 ayuntamientos, eligiendo a la extrema derecha, sabía que se aislaba y se alejaba de otros grupos parlamentarios que han contado con el aval de los ciudadanos y ciudadanas en sus provincias para obtener la representación que suman los 350 diputados del Congreso de los Diputados. De esos 350, Feijóo solo ha conseguido el apoyo de 172 diputados. Por tanto, cuenta con una minoría parlamentaria y él que habitualmente se quiere convertir en el adalid de la defensa de la Constitución española, cuando aquí en este partido, en estos 144 años de historia, hay militantes que han formado parte de la redacción y sobre todo del apoyo para que en esa etapa de la transición saliese adelante un documento compartido con todas las fuerzas políticas, como fue la Constitución española del año 78. Bienvenido al Partido Popular, a la defensa de la Constitución y bienvenido a la defensa del artículo 99 de esa Constitución, que señala que el presidente del Gobierno será elegido por mayoría absoluta o bien por mayoría de síes entre los 350 diputados que formamos parte de la Constitución. Creo que es la hora, y así se va a poder mostrar en las próximas horas, en estos 2 días de consulta de Su Majestad el Rey con los grupos parlamentarios, para designar a un nuevo candidato a la investidura del Gobierno, con el deseo de que esa designación caiga la responsabilidad sobre Pedro Sánchez, nuestro secretario general, que estoy convencido que va a ser capaz, desde el diálogo, desde la búsqueda de la convivencia en el conjunto del país, el de contar con un Gobierno progresista que siga luchando por mejorar las políticas de creación de empleo, por mejorar el compromiso con la igualdad de género, por seguir ampliando derechos y libertades y, en definitiva, por seguir mostrando la mejor sensibilidad a las dificultades que pasan millares de familias españolas que sufren las distintas crisis que hemos tenido en los últimos 5 años y que todavía hoy, con la situación de la guerra en Ucrania, desgraciadamente tenemos unos precios bastante elevados. Esa situación en la que nos obliga a intentar formar ese Gobierno, que es el que queremos
liderar un gobierno progresista que sabemos que cuenta con el amplio respaldo del conjunto del país. Porque sí, sabíamos que el pasado 23 de julio había una confrontación entre distintos bloques políticos. El bloque de la derecha y de la extrema derecha, que sabemos que si hubiesen sumado, hubiesen formado el Gobierno, al igual que lo han hecho en las comunidades autónomas a las que me he referido o en los 140 municipios en los que hay pacto entre el Partido Popular y Vox. Ahora lo que queda es abandonar la política del insulto, la política de la mentira y, de verdad, desde la discreción, alcanzar el mejor acuerdo para el conjunto de españolas y españoles, y eso es lo que sabemos que va a ocurrir con nuestro presidente, con nuestro secretario general, que va a tratar de formar la mayoría necesaria para que en las próximas semanas haya una nueva sesión de investidura, esta vez no una investidura postiza, sino una investidura real que permita darle continuidad a la coalición progresista que liderará Pedro Sánchez, en este caso con el partido Sumar. Ese es el reto y eso es lo que, por lo que acudía en el día de ayer a la firma de ese manifiesto, y sí les puedo decir que hay una campaña en la web, en todas las redes, para que se puedan sumar la totalidad de los militantes del Partido Socialista, los más de 180.000 militantes del partido en el conjunto del país, los más de 5.000 militantes del PSOE de la provincia de Cádiz, y les puedo decir que tengo comunicación fluida con muchos de ellos que ya están respaldando desde la mañana de ayer, sumándose en la firma de ese compromiso de respaldo a ese manifiesto de apoyo, de encargar al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, el que intente conformar una nueva coalición que permita seguir avanzando en nuestro país con políticas de izquierda, con políticas progresistas, con políticas de avance y de suma de derechos. Hablando ahora de la cuestión provincial, el tema más relevante que les traía hoy es nuestra valoración de la política de sectarismo, de la política de discriminación que realiza cualquier gobierno del Partido Popular cuando llega a las instituciones. Y no han hecho falta que transcurran los 100 días, esos 100 días teóricos que se ofrece a cualquier gobierno, en este caso me estoy refiriendo al gobierno provincial, en la Diputación Provincial de Cádiz, aquel que forma el Partido Popular con la línea 100% y que permite a la presidenta paseante, a la señora Martínez, el contar con un gobierno, en este caso, para aplicar las políticas que habitualmente el Partido Popular realiza en cualquier administración, la del amiguismo, la del sectarismo y la de practicar cacicadas que van en contra de cualquier criterio legal de transparencia, de concurrencia competitiva, en definitiva, de igualdad. El Partido Popular, cada vez que gobierna cualquier administración, genera desigualdad, genera discriminación. Y eso es lo que ha hecho con esta primera decisión el nuevo Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, anunciando un reparto sectario de más de 33 millones de euros que vienen a beneficiar en más del 95% de la cuantía, repito, más del 95% de la cuantía, a gobiernos locales que están presididos por el Partido Popular o por la línea 100%, marginando a las gaditanas y gaditanos de otros 16 municipios de la provincia que tienen, en este caso, en sus gobiernos al Partido Socialista. El Partido Socialista cuenta con 16 alcaldías, forma parte del Gobierno de Sanlúcar. Pues bien, de esos 17 municipios, únicamente Chiclana ha contado con una apuesta de una cuantía pequeña si la comparamos con cualquiera de las de Jerez, Algeciras, El Puerto o La Línea. Pero margina a otros 16 municipios donde participa en el Gobierno el Partido Socialista, o bien en la suma global. Hablamos de una provincia que cuenta con 45 municipios y solo han atendido a 11. Algunos, la realidad, con cuantía irrisoria. Me estoy refiriendo a Jimena, me estoy refiriendo a Guadalcacín, me estoy refiriendo a Trebujena, que están en la lista de los premiados, pero con la pedrea. El premio gordo de este reparto sectario se lo llevan únicamente
los gobiernos del Partido Popular y de la línea 100%, principalmente 5 poblaciones: Jerez, Algeciras, El Puerto, La Línea y supuestamente en algún momento se sumará el pabellón de la ciudad de Cádiz, que hoy todavía no aparece en esa relación. Así que denunciamos el reparto sectario, la falta de transparencia, el principio de concurrencia competitiva y el castigo y la marginación sobre más de 3/4 partes de la población de nuestra provincia que se ven ajenos a este reparto de fondos públicos. No son fondos del Partido Popular, son fondos públicos. Y sí les digo que el Gabinete Jurídico del Partido Socialista, del Grupo Provincial Socialista y distintas entidades locales de esta provincia están preparando una batería de alegaciones que vamos a presentar en 2 fechas y en 2 tandas. La primera de ellas, aquellos que participamos en el Pleno con nuestra negativa, con nuestro rechazo a este reparto sectario, tenemos hasta el próximo día 11 de octubre y les puedo indicar que nuestra portavoz en el Grupo Provincial, Ana Carrera, presentará las alegaciones de este Grupo Provincial y yo mismo, en este caso como alcalde de la ciudad de San Roque, también presentaré alegaciones contra ese acuerdo que claramente es ilegal. También, después de la publicación, aquellas vecinas y vecinos de la provincia de Cádiz que se sientan afectados, aludidos por esta discriminación, también tienen la oportunidad de presentar alegaciones. Y, por tanto, para la segunda fecha de la presentación de alegaciones, que concluye el día 19 de octubre, también habrá una nueva batería de distintas entidades locales y de vecinas y vecinos de la provincia que podrán sumarse a defender los intereses de aquellos que castiga, de aquellos que margina el Partido Popular. Exigimos el que haya un paso atrás por parte de este Gobierno y que respete el principio de igualdad, que no rompa en tan solo 2 meses de Gobierno el principio de igualdad de todas las gaditanas y gaditanos que han disfrutado durante los últimos 8 años de Gobierno socialista en la Diputación Provincial de Cádiz de planes de empleo y de planes de inversión igualitarios, en los que cada uno de los municipios, en función del tamaño de población, en función del criterio de desempleo, es decir, teniendo más cuantía aquellos municipios más castigados por la situación del desempleo, han tenido la oportunidad de contar con distintas cuantías. Todos hemos contado con distintas cuantías, unos más, otros menos, tamaño de población, criterio de desempleo. Ahora lo que hay es el sectarismo, una cacicada o una golfada, como señalé el día del Pleno, con un expediente oculto que se nos entregaba 48 minutos antes de la decisión de esa aprobación inicial de esa modificación presupuestaria. Y entendemos, además, y con ello concluyo este apartado de la situación provincial de la Diputación Provincial de Cádiz, que no puede la señora presidenta pavonearse de que se recogen los proyectos teóricos que los alcaldes y alcaldesas de esta provincia han comprometido a que puedan estar adjudicados antes de final de año, cuando hay alcaldes y alcaldesas de esta provincia, como este que les habla, que no ha sido convocado, ni llamado, ni consultado, y que además habíamos hecho los deberes y sí que habíamos pedido por escrito en el registro de entrada, con fecha de 12 de septiembre, antes incluso que algunos de los municipios premiados, la necesidad de contar con financiación para alguna actividad, para alguna construcción. Y la última referencia a la señora presidenta y a su vicepresidente, que no sabe distinguir entre obras de carácter municipal, que premian a todos los municipios, u obras de carácter provincial. Ocurre, por ejemplo, con el compromiso del Gobierno socialista de destinar el remanente de tesorería, no de la propia Diputación Provincial de Cádiz, sino de una entidad como es IFECA, la sociedad que dirige el Instituto de Ferias y Exposiciones, que tiene sede en Jerez desde hace más de 30 años y que eso no se va a alterar. El compromiso de que parte
de ese remanente de tesorería, que tiene una cuantía de 7 millones de euros, se va a destinar para una obra de carácter provincial, ubicada en Jerez. Vuelvo a resaltar, a subrayar, una obra de carácter provincial, como es la construcción del nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones en la ciudad de Jerez, de ámbito provincial, que denominamos Lola Flores. Un compromiso real, con un proyecto básico que existe y que ellos, en este caso, quieren reconvertir a la nada. Y sí que se comprometen con hasta 14 proyectos en la ciudad de Jerez. Entiendo que como componente del Gobierno municipal, que es la actual presidenta, parece que quiere favorecer, parece que quiere beneficiar y, en este caso, destinar fondos públicos de la Diputación a cuestiones que corresponden al ámbito municipal y, sin embargo, no quiere y rechaza que las jerezanas y los jerezanos y el conjunto de los vecinos de la provincia tengamos un nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones que permita a la ciudad de Jerez el entrar en ese amplio campo del turismo de congresos, que entendemos que es positivo y que esta provincia ya ha dado muestra a lo largo de los últimos años que sabe hacerlo bien, como por ejemplo en el Congreso de la Lengua celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones en Cádiz. Eso es lo que parece que no quieren ejecutar, que rechazan y que quieren que las competencias provinciales las trasladen para 14 obras menores de carácter municipal que le corresponde a la señora Pelayo como alcaldesa de Jerez. Concluyo. No queremos que este sectarismo sea la primera de las decisiones que tome la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz y no vamos a permitir que esa primera decisión se mantenga, ni ahora, en este mes de octubre ya, ni en estos 4 años teóricos que tiene ese pacto, ese gobierno del Partido Popular con la línea 100%. Y les recordamos que tiene que tener el principio de igualdad en todas sus decisiones, que la Diputación Provincial de Cádiz tiene una competencia principal, que es la de auxiliar a los pequeños municipios, a los de tamaño de población inferior a 20.000 habitantes. Y precisamente a los pequeños municipios, a los pueblos de esta provincia, les castiga restándole 33 millones de euros y entregando más del 97% de esa cuantía a ciudades de más de 50.000 habitantes. Les roba a los pequeños pueblos para favorecer a las poblaciones de tamaño de más de 50.000 habitantes. Así que este sectarismo, esta marginación, este castigo y esta abolición del principio de igualdad es lo que queremos que pare la señora presidenta, que rectifique cuanto antes, y para ello va a tener toda una batería de alegaciones que va a presentar el Grupo Socialista y distintas entidades para paralizar esta aberración pública, esta golfada o esta cacicada. A nivel autonómico, me permiten que les traslade nuestra preocupación, la del Partido Socialista de la provincia de Cádiz y la de alcaldes y alcaldesas, portavoces de todos los municipios de la provincia de Cádiz, que nos trasladan los deficientes servicios que se vienen prestando en nuestra sanidad pública. Sanidad pública que debe de ir íntimamente ligada, unidas, y que el Partido Popular de Juanma Moreno quiere destrozar. Esa coalición de sanidad y pública la quiere destrozar con privatizaciones continuas, con externalizaciones continuas. Y tenemos que decir que saludamos la constitución de nuevas mareas blancas que se vienen produciendo en distintos municipios de la provincia de Cádiz, cuya acción es la de denunciar cuál es el estado de los centros de salud de todos y cada uno de los municipios de la provincia, y nuestra preocupación, además, también, al igual que en la Diputación Provincial de Cádiz, nuestra preocupación por los pequeños pueblos. En la Sierra de Cádiz es ya habitual que no exista pediatra y se está compartiendo médico de familia, médico de cabecera, como le llamamos, entre varias poblaciones. Vamos cada vez a menos, restando servicios no solo ya de especialistas, sino de cuestiones básicas como un médico de familia, como un pediatra. Los profesionales, no solo ya en las mareas blancas en los pueblos, sino los profesionales de la sanidad, vienen alertando de este deterioro, de la asistencia que ofrecen, que claramente es deficiente. Los vecinos y vecinas vienen denunciando
este desastre que es diario en los consultorios y en los centros de salud por la falta de médicos, y mientras vemos como Moreno Bonilla continúa en su política claramente intencionada de copiar el mismo itinerario que el Partido Popular realizó hace 20 años en la Comunidad de Madrid. El mismo itinerario que el Partido Popular de Esperanza Aguirre, de Gallardón y ahora de Ayuso hizo de privatización y de externalización en la Comunidad de Madrid, es el que viene realizando Moreno Bonilla, con un deterioro enorme que luego quiere salvar para intentar, pues no sé si contar con el aplauso de algunos vecinos, el que luego con esas externalizaciones suma empujones en algunas de las pruebas diagnósticas, en algunos de los servicios privados que viene realizando en el conjunto de Andalucía. Por ejemplo, la última adjudicación de algo más de 87 millones de euros. Una licitación que se ha dividido en 34 lotes y que viene a sumar un valor de contrato en los próximos 4 años de más de 204 millones de euros, pero que realmente no es más que seguir sumando a los más de 734 millones de euros que lleva el Gobierno de Juanma Moreno en ese plan de choque oculto después del deterioro. Ahora hace un plan de choque para privatizar, para externalizar, 734 millones de euros destinados a concertar pruebas y operaciones en las empresas privadas de Andalucía, que, por cierto, al igual que las universidades privadas, vienen naciendo o expandiéndose con este Gobierno con gran rapidez. Vemos como hay una intencionalidad de provocar el deterioro para ahora venir con una supuesta solución desde la sanidad privada y no sumando profesionales a la sanidad pública, y en este caso perdiendo médicos de cabecera, pediatras. En definitiva, queremos que el Gobierno del Partido Popular tenga un compromiso claro de defensa del servicio andaluz de salud, del servicio público, y no queremos que nos sigan ocultando las listas de espera. Llevamos más de un año sin conocer los datos de las listas de espera. No ya solo se superan los plazos legales para las pruebas diagnósticas, para las intervenciones quirúrgicas, para las consultas de especialistas. Vuelvo a decir, es que no nos dan cita ni siquiera para médicos de cabecera o pediatras. Y queremos analizar qué ha ocurrido en este verano. Un verano dramático, con un Gobierno de Moreno Bonilla que ha aprovechado para seguir recortando, para seguir desmantelando la sanidad pública y para seguir destrozando la atención primaria, que vive una situación dramática, en la que se suman únicamente recortes, la falta de modelo y la nefasta gestión de una Consejería de Salud que en los últimos días ha perdido por dimisión al director de Asistencia Sanitaria y de Resultados en Salud del SAS, que la verdad es que no nos sorprende, porque una persona no puede gestionar sin recursos económicos que se derivan a la sanidad privada, no puede gestionar con calidad el servicio público andaluz de salud. Así que espero que haya una rectificación y que el Gobierno de Juanma Moreno no siga el itinerario de la Comunidad de Madrid y de verdad apueste realmente por escuchar a los profesionales, por escuchar a los sindicatos que vienen demandando el que haya una solución, porque no puede justificar la actual pésima situación del Servicio Andaluz de Salud en la falta de recursos económicos, porque en este caso el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, sí está sobrefinanciando con respecto al último Gobierno socialista en más de 31.000 millones de euros, las aportaciones que recibe la Junta de Andalucía para prestar los principales servicios públicos que tiene como competencia: sanidad, educación, dependencia y otros más, pero estos tres los principales. Un único comentario que les traslado, en este caso en materia de educación, y es sumar la preocupación que hoy, 2 de octubre, tienen muchos padres, y muchas madres de andaluces y de andaluzas, madres y padres de familias humildes, de familias con bajos recursos, que esperan a este principio de octubre, a este día 1, hoy día 2, para iniciar las actividades extraescolares, y que han visto como otras familias
de clase alta, como otras familias que llevan a sus alumnos y alumnas a colegios privados, sí que han podido comenzar las actividades extraescolares, no ahora, en 1 de octubre, sino seguramente a 1 de septiembre o a partir del día 10, el día 15, y como muchos niños y niñas sí que pueden acudir a las clases de refuerzo o clases particulares, a la academia de inglés o a distintas actividades extraescolares que se prestan si hubiese un gobierno que cumple con la educación pública y no un gobierno como el de Juanma Moreno, que desgraciadamente hemos visto cómo su consejera ha sido incapaz de tener contratados los servicios de las actividades extraescolares y hoy, esta tarde, muchos niños y niñas no podrán acudir a sus actividades de refuerzo para aprender o mejorar el idioma y van a tener que quedar, en este caso, estudiando solos o con padres o madres con distinta formación que desgraciadamente en muchos casos no pueden ayudar a niños y niñas en la realización de esa formación. Eso es lo que viene haciendo Juanma Moreno, que es debilitar, deteriorar los servicios públicos. Lo hace en sanidad, también lo hace en materia educativa. Y concluyo con una última cuestión. En este caso me van a permitir que me refiera a mi comarca, al campo de Gibraltar, y es para señalar la distinción que hay, la mayor velocidad que tiene la construcción del corredor ferroviario que todos conocemos como Algeciras-Bobadilla, aquel en el que nace el corredor mediterráneo, que nace el corredor atlántico y que tiene hoy en día ya comprometidos inversiones que suman más de 329 millones de euros. Repito la cuantía. Tiene invertido o suma compromisos por encima de los 329 millones de euros de unas obras que están totalmente previstas por un importe de 470 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez en tan solo 5 años ha hecho hasta 10 veces más que la suma de los 7 años del Gobierno de Mariano Rajoy, por la comarca del Campo de Gibraltar, por la provincia de Cádiz y, en definitiva, por esta obra que creo que es de relevancia autonómica, como es la Algeciras-Bobadilla, la unión del primer puerto de España, del puerto de Algeciras, con Antequera y con el resto del país. Creo que es importante saludar esas inversiones y cómo se han obviado las trabas que hemos tenido por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, con la exigencia de una declaración de impacto ambiental de carácter ordinario que ha venido a ralentizar incluso la ejecución de estas infraestructuras, pero que entendemos que ahora que llevan buen ritmo van a poder estar con los compromisos europeos y que, por tanto, vamos a poder contar con una línea ferroviaria modernizada, electrificada y, por tanto, poniendo en una posición más competitiva al primer puerto de España con respecto al puerto de Valencia o al puerto de Barcelona. Y concluyo en materia de inversiones del puerto de Algeciras, como es esa Algeciras-Bobadilla, sumando también los avances que se vienen desarrollando en el muelle de la Cabezuela, en la bahía de Cádiz, en el término municipal de Puerto Real, una inversión que supera los 20 millones de euros. Y ojo al dato que a algunos se les olvida cuando viene de visita para apropiarse de inversiones que no le corresponden. Ojo al dato con una financiación de Adif y de Puertos del Estado. De Adif, de infraestructuras ferroviarias que corresponden al Ministerio de Fomento, como le conocemos todos, de Puertos del Estado que corresponden al Ministerio de Fomento y, por tanto, inversiones del Gobierno de España de más de 20 millones de euros para facilitar la llegada de las mercancías a la red ferroviaria nacional desde el puerto de Cádiz. Lo digo porque hay quien viene con las manos vacías y se quiere realizar muchas fotos, como es el consejero de la Presidencia, el señor Sanz, que nos visitaba la semana pasada para apropiarse de una inversión que es del Estado, del Gobierno de España, y que desgraciadamente no visita Cádiz para traer las inversiones que requiere esta ciudad, que solo voy a destacar 3. El señor Sanz podría venir en sus visitas a la ciudad de Cádiz y anunciar de una vez por todas el inicio de las obras de la Facultad de Ciencias de Educación de Valcárcel, y no lo hace, enreda y enfanga. El señor Sanz podría venir para la firma del convenio entre la Junta de Andalucía y Zona Franca
para contar de una vez por todas con los terrenos necesarios para el Hospital Regional de Cádiz. Y no lo hace, enreda y enfanga. O el señor Sanz podría venir para anunciar el inicio de las obras de la nueva ciudad de la justicia de la ciudad de Cádiz, que sigue pendiente del sueño de los justos, del castigo del Gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía. Como viene con las manos vacías, se intenta apropiar de inversiones que corresponden al Gobierno de España, como son estos 20 millones de euros de la actuación que se viene desarrollando en el muelle de la Cabezuela, en el puerto de Cádiz. Vuelvo a decir, financiación de Adif, financiación de Puertos del Estado. Nada más por mi parte, a su disposición si tienen alguna duda, alguna cuestión. Sí, en la reunión del secretario, ¿hubo alguna discusión acerca del tema de la amnistía o fue desde el principio un acuerdo unánime? Lo que queremos es que el presidente del Gobierno lidere una negociación dentro del perímetro del marco de la Constitución española y estoy convencido que ahí es donde se va a afanar para conseguir esa mayoría que respete en todas sus posiciones la Constitución española. Luego el acuerdo fue unánime de todos los presentes, que fuimos todos los secretarios provinciales del PSOE en el conjunto del país. ¿La valoración de la confirmación de constitucional de la decisión del Gobierno de no permitir el referéndum de la línea? Bueno, pues creo que era, la verdad que la crónica, si me permiten, de una muerte anunciada. Ya sabíamos que era ilegal. Estábamos hablando de una cuestión de organización del país, de organización de las comunidades autónomas y que, por tanto, superaba las cuestiones de ámbito local. Y creo que era un canto de sirena del alcalde de la línea, del señor Franco, que ha tenido a sabiendas pues un engaño hacia la población de la ciudad de la línea que para nada pues podía concluir con la aspiración de esa comunidad autónoma de una ciudad y de unos vecinos y vecinas que por proximidad, por cercanía, pues tengo muchísima relación. Les puedo decir que se sienten andaluces, que forman parte de la comunidad autónoma de Andalucía, yo diría con pasión, que forman parte del conjunto del país y que sabían que era un invento o un señuelo electoral, pero que no tenía ninguna base jurídica. Y así lo ha demostrado esa sentencia del Tribunal Supremo que viene a trasladar el que no había ningún argumento para fijar esa iniciativa. Pero estaremos atentos. El señor alcalde ha señalado que habrá una batería de nuevas acciones para defender esa posición, pero creo que son señuelos para seguir mintiendo y engañando a las vecinas y a los vecinos de la línea. Además de las alegaciones que vaya a presentar, ¿va a estar acompañado de alguna acción judicial o vaya a esperar a que os contesten las alegaciones para ir a juicio? La primera de las decisiones que toma el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz es la aprobación inicial de una modificación presupuestaria para generar unas partidas económicas. Esa es la primera y ahí ya hemos mostrado nuestro rechazo. Estamos siguiendo los cauces legales que nos obligan, en primer lugar, a presentar alegaciones. El plazo de las alegaciones está ahora mismo abierto, como le he dicho, en 2 fechas, 11 y 19 de octubre, según los protagonistas. Vamos a participar en ambas fechas y, por tanto, luego quedará el que el Gobierno rectifique, que dé marcha atrás, que utilice como soporte esas alegaciones y que vuelva el principio de igualdad a la Diputación Provincial de Cádiz y que nos traten con respeto al 1.300.000 gaditanos y gaditanas, a la totalidad, y no solo a los que están bajo el paraguas de un Gobierno del Partido Popular. Espero que no sea necesario, pero sí lo anuncié en el mismo pleno de la Diputación Provincial de Cádiz y, además de seguir con las cuestiones administrativas, en este caso, barajamos el que si existe indicios legales del principio, en este caso de prevaricación administrativa, por tomar una decisión a sabiendas de su ilegalidad, y nosotros estamos anunciando, no solo en la aprobación inicial, que lo hicimos con 48 minutos de tiempo, de una forma, vamos a decir, con argumentos verbales que entendemos que son ya sólidos, pero que ahora vamos a poner por escrito, con tiempo y forma, y vamos a advertir de la ilegalidad de tomar una decisión que permita incumplir con la igualdad de todos los gaditanos y gaditanas. Eso claramente es una prevaricación administrativa y, por tanto, estudiaremos el que si finalmente no hay una rectificación y el Pleno de la Diputación, los 16 componentes con la presidenta al frente, los 16 componentes del Gobierno del Partido Popular y de la línea 100%, toman esa decisión a sabiendas
de la información que van a recibir por parte del equipo jurídico del Partido Socialista y que espero se sumen a resolver esas alegaciones el equipo técnico y jurídico de la Casa, de la Diputación Provincial de Cádiz. Entre otras, vamos a pedir expresamente el que se emita un informe por parte de la Secretaría General, que es la principal responsable del asesoramiento jurídico en esta casa, que hasta la fecha no se ha pronunciado. No sabemos si se lo han impedido. Nosotros vamos a pedir con nuestra firma el que se sume un informe jurídico redactado por la Secretaría General de la Casa para ver si se incumple ese principio de igualdad, ese artículo 14 de la Constitución española, que es en el que vamos a versar una parte muy importante de las alegaciones. Y, por tanto, no descarto, si es su pregunta, el que tras la aprobación definitiva haya el emprender acciones que busquen el delito penal de la prevaricación administrativa a todos aquellos que voten a favor de esa legalidad claramente manifiesta. ¿Más cuestiones? Sí, yo le quería preguntar, decía como alcalde de San Roque que no ha recibido ningún tipo de comunicación de la Diputación. No sé si en el caso de Chiclana José María Román le ha dicho si se pusieron en contacto con él o cómo accedido a esa partida del Ayuntamiento de Chiclana. El compañero alcalde de Chiclana, José María Román, recibió una llamada por parte de un componente del Gobierno provincial en el que le pedían deprisa y corriendo que entregase un papelito, lo de papelito real, en el que pidiese una actuación municipal con un importe determinado de 1,5 millones de euros. Y el señor Román, como buen alcalde, lo primero que hace es recoger para su pueblo y luego reclama el que no se siente bien tratado y el que la cuantía es reducida, pequeña, en comparación con los 7 millones de euros del puerto de Santa María, que estamos hablando de una población muy semejante, muy similar. Y le puedo indicar que a lo largo de los últimos días, el debate que se ha trasladado a los medios de comunicación también ha estado presente en algunos plenos de los municipios de esta provincia. Por ejemplo, en el municipio de Arcos, que no ha sido favorecido los vecinos y vecinas de Arcos, su alcalde, y así quedará recogido en el acta de pleno, ha reconocido que recibió otra llamada por parte de otro componente del Gobierno provincial para pedirle una actuación deprisa y corriendo. No ocurre lo mismo con mi caso, pero es que en mi caso no era necesaria esa llamada, porque ya el registro de entrada tenía la petición del representante de los vecinos y vecinas de San Roque, que coincide con que es el secretario general del PSOE de Cádiz o que coincide con que es el presidente del Grupo Provincial Socialista en la Diputación Provincial de Cádiz. Pero mi principal cargo es el de representar los intereses de las vecinas y vecinos de San Roque y le puedo decir que había hecho mi tarea, había solicitado ya esa actuación y no recibí ni llamada ni petición y le vuelvo a decir que debe implorar el principio de transparencia pública, de publicidad, de que los 45 municipios tengamos opción a solicitar y ya cada uno que asuma la responsabilidad de si lo solicita en el plazo de un tiempo y forma, si se compromete a que la adjudicación esté en tiempo, plazo y forma. Lo que no puede ocurrir es que algunos quieran favorecerse de esa posible situación compleja o difícil, y le puedo decir que es más complejo y más difícil adjudicar una obra de 7 millones de euros que si favorecemos a 7 municipios con una obra de 1 millón de euros cada uno. Los trámites y los plazos cambian y se facilitan. En cambio, una obra de 7 millones de euros para un único municipio requiere, algunas de ellas, de publicación en el 12, en el diario de la Comunidad Económica Europea, en el diario de la Unión Europea. Además, por un plazo que excede incluso del 31 de diciembre tan comentado por ellos. Luego, muchas veces, quien menos abarca, pues más aprieta. Y ya le digo yo, 7 obras para 7 municipios de 1 millón de euros cada uno, es más fácil adjudicarlo que no 7 millones de euros para un único municipio. ¿Nada más? Pues muchas gracias. Gracias a todos.